Por favor, quisiera que me avisen si me están escuchando. Ingeniero, ¿se escucha? Sí, ingeniero. Buenas tardes a todos, cada uno. Antes de continuar con el desarrollo de los temas, quisiera saber si tienen alguna pregunta o comentario previo. No, profe. Bueno, voy a usar el color rojo, ya que está con rojo. Creo que este caso fue lo último que comentamos, ¿verdad? Sí, jefe del pistón. Un sistema termodinámico cerrado constituido por el espacio interior de un aparato de cilindro y pistón que inicialmente está en una condición de equilibrio, por lo tanto ofrece o se pueden determinar valores de presión, temperatura, volumen específico. Y luego lo que se hace es tomar el peso P y colocarlo sobre el pistón, dando lugar a que el pistón se mueva hasta que se detiene nuevamente, restableciéndose el equilibrio, pero en una nueva condición que genera, por supuesto, nuevos datos de las variables de estado. Así fue, ¿no? Planteamos el caso. Sí, es correcto. Bien, algo que voy a repasar es que todo estado termodinámico, como por ejemplo este estado que lo estamos denominando I, se caracteriza porque en correspondencia se va a tener una determinada presión, una cierta temperatura y un volumen específico correspondiente. Si se trata de otro estado, se tendrá otra nueva combinación de valores de P, T y B. Y debemos añadir algo, es suficiente con que una de las variables de estado sea distinta para que estemos hablando de un nuevo estado o de otro estado. Es decir, cualquiera de estas variables de estado, presión, temperatura y volumen, repito, es suficiente que en alguna de ellas se presente un valor distinto para que estemos hablando de otro estado. Y algo más que es de suma importancia que usted lo tenga presente es que a cada combinación de valores de presión, temperatura, volumen específico, etcétera, porque van a haber otras variables de estado, le corresponde siempre el mismo estado. Por ejemplo, a la combinación P, T y B le corresponde el estado I, pero a esta otra combinación le corresponde el estado F. Esto es importante porque si no fuera así, entonces cada vez que el sistema alcance determinadas condiciones, podríamos estar pensando de que se trata de algo nuevo. Y eso daría lugar a una situación caótica, pues, ¿no? Porque no sabríamos en realidad en dónde estamos parados. No sé si me comprenden lo que estoy planteando. Voy a intentar decirlo de otra manera. Ustedes en matemáticas estudiaron las funciones matemáticas, ¿cierto? Y una característica
fundamental de toda función matemática es que se trata de la relación entre variables, pero una relación de tipo biunívoco o una relación biunívoca, como quieran. No sé si recuerdan el término biunívoca. Si quieren lo anoto. Biunívoca. ¿Saben lo que significa esto? Este prefijo bi, ¿qué significa? Dos. 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 Y unívoco o unívoca. No sé, profe. Esto es como en el matrimonio. Uni. ¿Ve? ¿Qué estamos queriendo decir? Unión. Unidos. Unidos. Uno. Uno. Es decir, son dos como si fueran uno. A ver, ¿qué quiero decir? Esto, cuando usted tiene las variables y y la variable x, asumiendo que y es una variable que tiene relación con x, entonces cuando la relación es biunívoca, a cada valor de y le corresponde un valor de x. Y a cada valor de x le corresponde siempre el mismo valor de y. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es lo mismo que estoy planteando en relación con las variables de estado versus el estado. Cada estado tiene sus valores correspondientes de P, T, V, etc. Y cuando esos valores se repiten, entonces estamos repitiendo el mismo estado, porque si no fuera así, vuelvo a recalcar, la situación sería todo un caos. Sería una adivinanza. ¿Lo ven? Una de las cosas que vamos a notar es que cuando el sistema termodinámico alcanza determinadas condiciones de presión, temperatura, volumen específico, si observáramos el contenido del sistema, siempre se va a presentar de la misma forma. Si no fuera esto que estoy diciendo de la manera que lo estamos planteando, entonces no necesariamente tendría que presentarse de la misma forma. Y por eso todo sería como algo al azar. Bueno, esto es importante. ¿Qué quiere decir esto que estoy planteando? Que cuando el sistema se encuentre en el estado I y yo mida presión, temperatura y volumen, se van a dar los valores que estoy anotando. Siempre. Y consecuencia de esto que estoy diciendo es que si se van a dar en cada estado siempre los mismos valores de presión, temperatura y volumen, no importa cómo el sistema termodinámico llega a ese estado. Es decir, qué le ocurrió antes de llegar a esa condición de equilibrio. Por eso es que se llaman variables de estado. Si se hace uno la pregunta, ¿y de qué dependen las variables de estado en lo que concierne a su valor? Simplemente del estado y nada más. Más adelante vamos a agregar otro concepto que tiene que ver con este planteamiento que estamos haciendo recién. A ver, si me han comprendido o tienen alguna pregunta en relación con lo que acabo de decir. Muchas veces uno no le da importancia a la teoría, pero resulta que la teoría es justamente lo necesario para que uno pueda hacer las prácticas y entender los problemas y resolver los problemas. Si no sabe la teoría,
Lo que usted haga que de repente resulta bien es simplemente como cuando se compra un número de la lotería y de repente le acierta, de repente. Pero para no estar sometido a esta condición de lotería, entonces uno tiene que estudiar la teoría y por eso que la explicamos, si no, no tuviera ningún sentido. Avanzaríamos dándole fórmula, dándole datos y listo. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Quisiera escucharlo. Sí, ingeniero, se entiende. Ya. Sí, ingeniero. Otro asunto que tiene que ver con esto que estamos comentando es el hecho de que los valores de las variables de estado pueden ser traducidos en forma de gráficas. Es decir, yo podría representar en un sistema gráfico el estado I caracterizado por PT y B, el estado F caracterizado por P', T', B' y los estados que sean. Entonces, esto estoy hablando de que uno puede hacer una representación gráfica de los estados termodinámicos es de suma importancia porque estos gráficos se constituyen en una herramienta muy útil a la hora de resolver los problemas. Muchas veces con un planteamiento gráfico usted está resolviendo el problema y lo único que le queda por hacer es ponerle número a las cosas. ¿Me entiende? El tipo de representación gráfica común en esta materia es uno que es muy conocido. A ver, menciónenme algún tipo de modo de representación gráfica que sea así, de esta característica, muy conocido, muy común, de uso muy corriente. Presión versus temperatura. Ya, sí, pero me refiero al modo de representación, la forma de representar, de construir las gráficas. Hay distintas modalidades, pero hay una que es muy común. ¿De los ejes cartesianos? Coordenadas y abscisas. Coordenadas cartesianas. Y más, si quiere, le agrego esto. Esto es lo más común y corriente y es lo que vamos a encontrar en el desarrollo de la materia como algo frecuente. Un sistema de representación en coordenadas cartesianas ortogonales. ¿Qué significa esto, ortogonal? A ver, descríbame qué característica tiene este sistema de representación gráfica. ¿No saben lo que significa ortogonal? Porque hay sistemas de coordenadas cartesianas oblicuas. Porque forma un ángulo recto. Sí, exactamente. Entonces, descríbame cómo es el tipo de representación gráfica, cómo se va a ver. Lo digo para no atrasarnos tanto. El sistema de coordenadas cartesianas ortogonales podemos aprovechar con el aprovechamiento de 3 variables simultáneas y lo más frecuente es de 2 variables involucradas en la representación gráfica. Es decir, como son ortogonales, las coordenadas, entonces podríamos pensar en que con 3 coordenadas tenemos una representación espacial, mientras que con 2 coordenadas tenemos una representación plana, que va a ser la más frecuentemente utilizada. De esta manera nos encontramos entonces con que
vamos a tener un tipo de representación gráfica con dos coordenadas. ¿Cómo se llaman? La vertical, ¿cómo se llama? La Y. No, Y no, la que Y. Y es Ordenadas una letra. abscisas. ¿Cómo se llama? Abscisas. No, vertical, ¿cómo se llama? Eje. ¿Qué estoy escribiendo? Ordenadas. Ordenadas. Ordenada. Y se llama Abscisas. abscisa. Y este es el ángulo recto. Por eso estas coordenadas son ortogonales. Bueno, entonces nosotros podemos tomar, por la simpleza que significa este tipo de representación gráfica, con dos variables simultáneas, una en ordenada y otra en abscisa, cualquiera de las variables de estado para hacer una representación de los distintos estados, volcando estos datos que tenemos por acá al gráfico. Entonces, ¿cómo se procede? Supongamos que se trata, por ejemplo, de un gráfico en donde en ordenada voy a representar los valores de presión y en abscisa los valores de volumen específico o temperatura, como quieran. Ahora estamos hablando en términos generales. Entonces, ¿qué hago? Si yo tengo estos datos, P y B, ¿cómo procedo para volcar estos datos al gráfico? Según el número que tenga, se lo va poniendo en orden, ya sea en el eje de las ordenadas o de las abscisas. Ya, lo primero que tengo que hacer es construirme una escala. Normalmente, ¿qué tipo de escala es? Tanto en ordenadas como en abscisa. ¿Qué tipo de escala es? Donde las divisiones son todas iguales, ¿cómo se llama esa escala? 1 a 1. Lineal. Por ahí, más adelante vamos a, si es que me acuerdo, a destacar un tipo de gráfico en donde la representación de presión que está en ordenada no está en escala lineal, sino está en una escala que se llama logarítmica. Yo no sé si ustedes en la universidad han tenido la posibilidad de conocer los papeles en donde se construyen estos gráficos, que ya vienen preimpresos y vienen en escala lineal o vienen en escala logarítmica o semilogarítmica. ¿Nada? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, voy a asumir que sabemos todo esto. Entonces, ¿qué hago? Tomo el valor de P, lo ubico en algún sitio de esta escala y a partir de ese valor construyo una línea tal como la estoy mostrando, ¿ve? Paralela al eje de abscisa. Tomo el valor de B, lo ubico en el sitio que corresponda, de acuerdo con la escala, y construyo una línea paralela al eje de ordenadas. Y entonces el resultado de esto es esto. ¿Qué es esto? Un punto. Un punto. Un punto. ¿Qué representa ese punto? Esto. A través de los valores de P y B, ese punto está representando el estado termodinámico I. Quizás la única desventaja que tiene este tipo de gráfico es que no me está diciendo nada en principio, porque después se puede añadir cuál es el valor de T. Pero ya vamos a ver cómo se resuelven estas deficiencias que plantean los diagramas.
Lo que estoy queriendo decir es que en un tipo de representación gráfica como esta que estamos mostrando, cualquier estado termodinámico, sea el estado I, sea el estado F o el que se le ponga al frente, va a quedar traducido por un punto. Por eso es que a las variables de estado también se las llama variables puntuales. ¿Estamos claros? Entonces, voy a corregir la representación gráfica para que el dibujo no sea tan feo. Entonces, supongamos que este es el valor P y este es el valor B y este punto, entonces traduce el estado termodinámico inicial en el que se encuentra el sistema que tenemos mostrado acá en el dibujo de la izquierda. Después de que usted colocó el pistón, sobre el pistón el peso P, entonces el sistema termodinámico cerrado experimentó qué tipo de cambio, qué le ocurrió, de acuerdo con lo que hemos hablado sobre sistemas termodinámicos. Contracción. Una contracción o una compresión. Entonces pregunto, ¿cómo será el valor P' versus el valor P? Mayor. Mayor. Entonces supongamos que este sea el valor P'. Y otra vez vuelvo a hacer la misma construcción que antes. ¿Cómo será el valor de V' versus V? Menor. Menor. Por ejemplo, que sea este valor. Y entonces construyo y obtengo el punto que representa al estado termodinámico F. Y dijimos al otro día, cuando un sistema termodinámico como el que tenemos acá, en el caso que estamos planteando, cambia de estado de I a F, entonces está experimentando un proceso termodinámico. Eso también lo dijimos, ¿verdad? El otro día. ¿Me confirman esto? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Yo no. Entonces queda clarísimo como el agua, y es algo que usted se lo debe meter en su cabeza, no olvídese nunca más, que un proceso termodinámico no es otra cosa que un cambio de estado termodinámico experimentado por el sistema que uno esté analizando. Entonces decimos, el proceso termodinámico de este sistema cerrado lo conduce desde el estado I, condición de equilibrio, hasta el estado F, nueva condición de equilibrio. La pregunta es, ¿y en el interín entre I y F qué hay? ¿O algo? ¿Un proceso? No, voy a hacer otra pregunta. A ver, ¿qué es lo que pasó para que el sistema de este estado I pase a este estado F? ¿Un desequilibrio? Un No. desequilibrio. Un desequilibrio. Y entonces, mientras el sistema esté transcurriendo en su condición desde el estado I hasta el estado F, se encuentra en desequilibrio. Entonces, está claro, el estado termodinámico está asociado con una condición de equilibrio. El proceso termodinámico, que es algo dinámico, pues significa que algo va cambiando, está asociado con una condición de desequilibrio. Pregunto, ¿cómo es el desequilibrio al inicio y cómo es el desequilibrio al final?
Me refiero al tamaño, a la magnitud del desequilibrio. Decreciente. Decreciente. O sea que, en un principio, en este caso particular, el desequilibrio no es otra cosa que la fuerza dada por el peso P, ¿no? Que actúa así, aumentando la fuerza que actúa desde el exterior sobre el sistema. Y entonces supera a la fuerza que se opone, y eso es lo que provoca el movimiento del pistón. Pero a medida que se va moviendo el pistón y la presión en el sistema va en aumento, tal como lo muestra el diagrama PV, el desequilibrio se va achicando hasta que cuando se llega a la condición F, el desequilibrio desapareció. ¿Lo ve? El desequilibrio es máximo al comienzo y luego va decreciendo hasta alcanzar por parte del sistema una nueva condición de equilibrio. Un proceso termodinámico que tiene estas características en donde el desequilibrio es medible, porque uno puede saber qué tamaño tiene el peso P, cuánto pesa, cuánto significa P como fuerza. Entonces, al proceso termodinámico lo vamos a conocer como un proceso real. Y lo vamos a representar en este tipo de gráficos siguiendo la siguiente regla. Vamos a trazar una línea discontinua, no necesariamente recta, pero discontinua, sí, entre el estado inicial y el estado final, y añadimos una flechita que me dice que todo comienza en I y termina en F. ¿Estamos claros? Ahora, ¿por qué usamos una línea discontinua? Por la sencilla razón de la respuesta que tenemos que dar a esto que voy a preguntar a continuación. La pregunta es así. Entre el estado I y el estado F, mientras el sistema va cambiando, ¿usted tiene información o puede tener información de presión, de volumen, de temperatura? No. Escucho. No, No puede, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema está Desequilibrio. en desequilibrio, y para que usted pueda informar sobre valores de las variables de estado, el sistema debe encontrarse en equilibrio. Por lo tanto, entre el estado I y el estado F, toda la información acerca de presión, temperatura y volumen es totalmente desconocida. ¿Lo ven? Lo que quiere decir que esta línea de trazos, esta línea discontinua, es simplemente simbólica. En el fondo, lo que quiere traducir es que la historia comienza en I y termina en F, pero no se la puedo contar porque no la conozco. ¿Me entiende? Cuando digo usted no puede contar la historia, me refiero a que usted no puede informar de cómo va transcurriendo la presión desde la condición inicial hasta la presión, hasta la condición final, y lo mismo con las otras variables de estado. Esto lo vamos a poner de manifiesto diciendo que en este caso la trayectoria, hablando en términos gráficos, que lleva al sistema desde el estado inicial hasta el estado final es una trayectoria desconocida.
¿Estamos claros con esta idea? Sí, ingeniero. ¿Sí? Conclusión. Todo proceso termodinámico real experimentado por el sistema que usted vaya a elegir en su momento va a tener una trayectoria desconocida. Y ya usted sabe el significado de decir trayectoria desconocida. No sé cuánto es la presión en algún momento entre el estado inicial y el estado final. No sé cuánto es la temperatura, ni sé cuánto es el valor de las demás variables de estado. Entonces pregunto, si las cosas reales son así, porque estamos hablando de un proceso absolutamente real, ¿a usted le parece bien la cantidad de información que tiene disponible para hacer algún comentario sobre si el proceso es bueno, si el proceso podría ser mejor o si el proceso es malo, etcétera? Pregunto. A ver, lo voy a preguntar de otra manera. Entre el estado I y el estado F, representado por estos puntos que están marcados en el diagrama PB, en teoría, ¿cuántos estados termodinámicos podrían existir? Varios. Varios, se quedó corta. Infinito. Infinitos. Entonces, fíjese en lo que estoy planteando. Si de esos infinitos estados apenas usted conoce dos, el inicial y el final, ¿será que sabe algo? ¿O, No lo sé. o definitivamente estamos con las luces apagadas? No se ve nada. No sabe nada, pues, ¿no? Así resultaría la evaluación. Es como cuando uno hace varias preguntas en los exámenes y apenas por ahí responde algo a medias, pues, ¿no? Y uno pregunta, ¿sabe? La respuesta es no sabe, pues, ¿no? ¿Está claro el planteamiento que estoy haciendo? Ahora, ¿por qué tiene importancia esto que estoy planteando? Porque cuando uno quiere intervenir en los procesos termodinámicos, lo primero que tiene que saber es cómo están ocurriendo, para saber qué cosas hay que modificar, qué cosas hay que ajustar, a fin de que la cuestión o el proceso resulte mejor, con menos gastos, con menos complicaciones, etc. ¿Ah? Es como cuando uno va al médico a que le hagan un diagnóstico y entonces el médico empieza a indicarle que usted tiene que hacerse control de esto, de lo otro, de lo otro, de lo otro, y recién le va a dar el diagnóstico cuando tenga toda esa información. Así como están las cosas acá, lamentablemente no vamos a poder hacer ningún diagnóstico porque no tenemos suficiente información. ¿Lo ves? Y el interés en la termodinámica es conocer cómo ocurren las cosas o por lo menos tener un plan de cómo puedan ocurrir las cosas para poder lograr los mejores resultados posibles. No sé si me están entendiendo la idea que estoy planteando. ¿Qué sería lo ideal, por ejemplo, en el proceso termodinámico IF, si yo quiero hacer un buen análisis y tomar decisiones acerca de si mantengo las cosas como están o las modifico y en qué sentido las modifico para que el proceso resulte mejor? Es decir, para que yo pueda hacer algo en relación con el proceso IF, ¿qué debería tener además de I y F?
¿Qué sería lo ideal? Lo voy a plantear. Fíjese esto que estoy marcando. ¿Qué ve? ¿Qué es lo que acabo de marcar? Una trayectoria. La trayectoria. Pero ¿qué diferencia hay con esto que anoté del proceso real? Es una sola línea. Una línea continua. Digamos, en términos geométricos, ¿qué es lo que he marcado en el gráfico? Una curva. Una Una línea. curva, Un una ángulo. línea. Digamos, en términos generales, una línea continua. ¿No ves? ¿Qué significa esta calificación de continua? Que es un Sí. proceso ideal. Sí, es algo ideal, pero ¿qué significa que la línea es continua? Que además de conocer el estado I y el estado F, ahora conozco cuántos puntos más entre el estado I y el estado F. Infinito. Infinito, porque una línea, tal como lo acaba de decir usted, es una sucesión infinita de puntos. Es decir, que yo tendría conocida la trayectoria, lo que significa conocer infinitos datos entre I y F. Entonces, en estas condiciones estoy perfectamente servido como para tomar decisiones. ¿Me entiende? Lamentablemente, este proceso termodinámico que lo voy a denominar, ahora lo voy a llamar así, o se lo llama así, cuasi equilibrio, es un proceso ideal. Entonces, esto en la práctica no va a ocurrir nunca. Pero el conocer este proceso ideal o plantearlo por lo menos en términos teóricos nos va a servir de guía para lo que queremos hacer en la práctica. ¿Me entienden la idea? Por ejemplo, yo puedo conducir al sistema termodinámico desde el estado I al estado F siguiendo esta trayectoria que acabo de dibujar o siguiendo esta trayectoria o siguiendo esta trayectoria, todas conocidas, y entonces yo las puedo comparar y puedo seleccionar la mejor y decir, este va a ser mi patrón, este va a ser mi plan de vuelo, como los aviones. Por aquí, por esta ruta voy a tratar de hacer las cosas. ¿Me entiende? Bueno, lo vamos a parar acá. Piensen en lo que hemos estado comentando y continuamos el día jueves. ¿Listo? Listo, ingeniero. Sí, profe. Listo, ingeniero. ingeniero. Está bien, ingeniero. Listo, ingeniero. Hasta el jueves. Vale. Está bien, ingeniero. Sí, Bueno, ingeniero. Hasta luego.